Mi infidelidad arruinó mi vida. Me odio por eso. Me casé con mi esposa hace 13 años. Salimos durante 3 años antes de casarnos. Nuestro matrimonio era genial. Éramos realmente felices. De repente, ella quedó embarazada. Sé que fue nuestra culpa porque no usamos protección siempre. Decidimos tener al bebé y nació nuestro hijo. Pensé que nuestra familia estaba completa, pero las cosas cambiaron drásticamente. Mi esposa siempre estaba ocupada con nuestro hijo. Ella solía ser esta chica en forma, siempre radiante. Pero para mí, empezó a parecerse a un zombie. No le importaba cómo se veía en público. Empecé a sentir resentimiento hacia ella. Antes de hacer algo estúpido, hablé con ella y le di un ultimátum. Si no volvía a su forma normal, la dejaría. Ella empezó a llorar, diciendo que siempre estaba agotada y que no tenía tiempo. Le dije que la ayudaría en lo que pudiera. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que hice lo mínimo. El problema llegó cuando, después de 5 años, volvió a quedar embarazada. Todo el esfuerzo que había hecho se fue por la borda. Ganó mucho peso. La evitaba. Solo mirarla me enfermaba. Pasaba mi tiempo en el gimnasio o en el bar, buscando excusas para no ir a casa. Fue entonces cuando conocí a una chica en mi gimnasio. Era atractiva y tenía un buen cuerpo. Además, era más joven que yo. Empezamos a hablar. Me sentía vivo de nuevo. Sentía que había alguien que me apreciaba de verdad. Pocos días después, fui a su casa y tuvimos sexo. Era como una droga para mí. No me di cuenta de que me estaba volviendo más y más distante con mi familia. Y como todos los infieles, me descubrieron. Mi esposa se enteró de que estaba durmiendo con otra persona. Se desmoronó en lágrimas justo delante de mí. No dejaba de repetir: ¿cómo pudiste hacerme esto? Rompiste nuestra familia. En ese momento, hice algo horrible. Todavía me siento avergonzado. Le grité y la llamé bruja. Le dije que si se hubiera cuidado a sí misma, no la habría engañado. Que todo era culpa suya. Mi esposa comenzó a reírse. Me confundió. Ella dijo que si yo la hubiera ayudado, tal vez habría tenido tiempo para cuidarse. Me dijo que yo nunca estaba en casa y que en lugar de eso, andaba durmiendo con alguna chica cualquiera. Me pidió el divorcio en ese mismo momento. Yo estaba lleno de odio hacia ella y le dije que estaba bien que lo hiciera, pero que si realmente pensaba que algún hombre la querría con todo su equipaje. Pude ver cómo la rompí, cómo la destrocé. En ese momento, eso era lo que quería. El divorcio se concretó. Ella solo pidió quedarse con la casa. Compartimos la custodia de los niños. El divorcio fue un alivio. Podía estar con mi novia cuando quisiera. Pero fue entonces cuando empecé a notar los cambios cada vez que estaba en casa. La casa no estaba limpia. Había platos en el fregadero por días. Recuerdo mirar esos platos y llamar a Annie. Pero Annie no vivía en mi casa. Se volvió más difícil cuando era mi fin de semana con los niños. Me di cuenta de que no sabía nada sobre mis hijos. Mi hijo era muy quisquilloso con la comida. Mi hija todavía era muy pequeña. Lloraba mucho. Era agotador. No importaba cuánto intentara. Mi hijo se quejaba de todo y me decía que eso no es como lo hacía su mamá. Y eso no fue el final de los problemas. Las cosas con mi novia se volvieron aburridas demasiado rápido. Realmente pensé que tenía el control. Después del divorcio, mi vida parecía exactamente como yo quería. Libertad para salir, para vivir sin las limitaciones del matrimonio, sin las quejas y el desgaste que mi exesposa traía. Finalmente, podría disfrutar de mi novia sin la presión de una casa desordenada o de hijos exigentes. Los primeros meses, me sentí en la cima del mundo. Pero poco a poco, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo empezó de manera sutil, como una sensación de vacío cuando llegaba a casa y solo encontraba silencio. Antes, aunque mi esposa estuviera ocupada con los niños, siempre podía oír risas o el sonido de la televisión. La casa tenía vida. Ahora, solo era yo y el eco de mis propios pasos. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, tenía a Annie, mi novia. Pero la euforia inicial se fue desvaneciendo. Con el tiempo, Annie comenzó a mostrar quién era realmente. Y me di cuenta de que había idealizado a alguien que en realidad nunca existió. Annie era diferente a mi exesposa. Eso era indiscutible. No tenía hijos, ni ninguna de las responsabilidades que mi esposa tenía, y por eso parecía tener más tiempo y energía para mí. Sin embargo, su intensidad se volvió agotadora. Quería controlar todo. Mis salidas, lo que vestía, hasta las amistades que tenía. Lo que al principio parecía atención, comenzó a asfixiarme. Ya no me sentía libre. En lugar de una compañera, sentía que estaba con una supervisora. Cada vez que intentaba quejarme, ella se reía, diciendo que estaba siendo demasiado sensible. La relación con ella se convirtió en una obligación,
una trampa que yo mismo había creado. Pero eso no fue todo. Los fines de semana con los niños fueron aún más difíciles de lo que imaginaba. No tenía idea de cómo cuidarlos. La primera vez que los llevé a mi casa después del divorcio, fue un desastre total. Mi hijo se negó a comer lo que preparé, diciendo que mamá lo hace diferente. Se quejaba todo el tiempo y no paraba de decir que extrañaba su casa. Mi hija lloraba sin parar, y yo no sabía cómo calmarla. Me sentía frustrado, impaciente, y en lugar de comprender el dolor de ellos, los culpaba, como si complicaran todo a propósito. Recuerdo una noche en particular. Estaba agotado después de un día caótico tratando de cuidar a los niños. Mi casa parecía un campo de batalla. Juguetes por todos lados, platos sucios en el fregadero, comida derramada en el suelo. Cuando finalmente logré que se durmieran, fui a la cocina y miré el desastre. Me sentí impotente, sin saber por dónde empezar. Solo podía pensar en cuánto extrañaba los días en que llegaba a casa y encontraba todo en orden. La comida lista, los niños ya bañados, y mi esposa, agotada pero firme. Ahí fue cuando me di cuenta de todo. Todo lo que siempre le exigí fue injusto. Hasta ese momento, no entendía realmente el peso de cuidar de la casa y los niños sola. Nunca me importó entender lo que pasaba por ella. Ahora, estaba experimentando en carne propia el cansancio que ella soportaba y que yo ignoraba. Sentí una punzada de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Conforme pasaban los meses, las cosas seguían empeorando. Mi exesposa, que una vez me había suplicado ayuda, ahora me trataba con indiferencia. Parecía estar bien, más tranquila, y era evidente que los niños se sentían más cómodos con ella. Odiaba admitirlo, pero preferían estar con su madre. Cuando estaban conmigo, siempre parecían incómodos, y no sabía cómo romper esa barrera. Intenté comprarles juguetes y llevarlos de paseo, pero me di cuenta de que querían algo que yo no podía darles. Querían paciencia, cariño y estabilidad, 3 cosas que yo había destruido. Anya también empezó a mostrar signos de impaciencia con mis hijos. Al principio, intentaba ser amable, pero pronto quedó claro que no quería compartir su tiempo conmigo. Cada vez que los niños estaban cerca, ella se distanciaba, y cuando estábamos solos, dejaba claro lo difícil que era lidiar con ellos. La situación llegó al punto en que insinuó que debería ver a mis hijos menos, para que pudiéramos tener más momentos juntos. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había perdido. Antes, mi esposa y yo éramos un equipo, incluso con todos los problemas. Ahora, estaba con alguien que solo pensaba en sí misma. El golpe final llegó una noche en la que fui a visitar a mis hijos en la antigua casa. Necesitaba recoger unos papeles y, al llegar, vi a mi exesposa en el jardín, riendo y conversando con otro hombre. Parecían tan cómodos, tan naturales, que sentí una ola de celos y arrepentimiento como nunca antes. Él parecía cuidar de ella, algo que yo nunca fui capaz de hacer. Su sonrisa me golpeó con una claridad dolorosa. Ella había encontrado la paz que yo nunca supe valorar. Esa noche volví a casa y fui directamente al dormitorio. Me senté en la cama, perdido, destruido por todas las decisiones que había tomado. Tenía lo que merecía, y sabía que era justo. Estaba solo, atrapado en una relación vacía, alejado de mis hijos y sin el respeto de la única persona a la que alguna vez amé. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Ese sentimiento de vacío y arrepentimiento creció dentro de mí como una sombra que no me dejaba en paz. Pensé que el tiempo y la libertad me traerían algún tipo de alivio, pero todo lo que quedó fue el peso de la culpa y la soledad. Volver a una casa silenciosa y sin vida empezó a consumir mi cordura. Aquella independencia que tanto valoraba se convirtió en una carga, un recordatorio constante de las decisiones desastrosas que tomé. Mientras tanto, la vida de mi exesposa seguía adelante. Veía a mis hijos cada vez menos. Incluso los días de visita, sentía que se alejaban de mí, como si el vínculo que antes teníamos estuviera desapareciendo poco a poco. Siempre hablaban con entusiasmo de la nueva casa de mamá. Contaban las aventuras con el nuevo compañero de ella, cómo jugaba al fútbol con mi hijo y era paciente con mi hija. Dolía escuchar eso, pero no tenía derecho a quejarme. Él estaba siendo el padre que yo nunca fui. Con el tiempo, empecé a verlos más felices, más seguros, mientras yo me convertía en una sombra en sus vidas. Mi ex esposa parecía radiante, como nunca la había visto. Cuando nos encontramos por casualidad, la sonrisa en su rostro me desarmó. Ella estaba bien, realmente bien. Había un brillo en sus ojos, una ligereza que yo mismo destruí años atrás. Ella había construido junto a otro hombre todo aquello que un día imaginé construir con ella. Era obvio que él estaba a su lado de verdad, en todas las responsabilidades y desafíos que yo nunca quise compartir. Anya,
La mujer por quien sacrifiqué a mi familia ya no me fascinaba. Veía con claridad cuán superficial y pasajera era nuestra relación. Lo que antes parecía una conexión verdadera, ahora era solo vacío. La veía cada vez más como una extraña, alguien a quien jamás amaría como imaginé. La verdad es que Annie nunca fue el amor de mi vida. En el fondo, solo estaba huyendo de la responsabilidad, buscando una validación para mi propia insatisfacción. Y eso me costó caro. Cada noche en silencio, me veía revisitando cada elección, cada momento en que podría haber hecho algo distinto. Pensaba en las veces en que mi esposa me pidió ayuda, en los días en que enfrentaba el agotamiento sola, mientras yo me escondía detrás de mi egoísmo. Los recuerdos me atormentaban, pero ahora no eran más que eso, recuerdos. Algo que nunca podría cambiar. Hoy, me doy cuenta de cuán ingenuo, egoísta y cobarde fui. Tenía una familia que me amaba, tenía una esposa que siempre estuvo a mi lado y, en lugar de valorarlos, elegí abandonarlos. ¿Por qué? Porque quería a alguien que me diera la atención que creía merecer, mientras ignoraba todo lo que mi esposa sacrificaba por nosotros. Si hubiera hecho un esfuerzo, si hubiera dado un paso para ayudarla, para apoyarla, hoy mi vida sería diferente. Si pudiera dar un consejo a quien me escucha, diría lo siguiente: no te dejes llevar por la ilusión de que el pasto del vecino es más verde. No cambies lo verdadero por algo pasajero. Las relaciones tienen fases difíciles, pero la solución nunca es buscar la felicidad fuera de ellas. Es construir y fortalecer lo que ya tienes. Sé un compañero, estate presente, ayuda de verdad y, sobre todo, valora a quien está a tu lado en los momentos difíciles. No cometas el error de pensar que alguien allá afuera te dará algo mejor, porque, en la mayoría de los casos, ese algo mejor es solo una ilusión, algo que desaparece rápido y te deja solo con los restos de lo que un día fue lo más valioso. Ahora, lo único que me queda es lidiar con las consecuencias. Mis hijos, quienes alguna vez fueron míos, ya no me tienen como prioridad. La mujer que un día me amó de verdad está en paz, y yo soy solo un recuerdo de lo que ella superó. Ella sigue adelante, mientras yo me quedo atrás, atrapado en arrepentimientos y recuerdos. Y hoy sé que no hay castigo más grande que la propia conciencia, que me recuerda cada día al hombre que fui y lo que perdí para siempre. El mayor golpe llegó después, de una forma que nunca podría haber previsto. Estaba en casa, solo como siempre, con los recuerdos y el arrepentimiento persiguiéndome como cada día. Era un fin de semana cualquiera, y ni siquiera esperaba ver a mis hijos. En los últimos meses, nuestro contacto había sido mínimo y, para ser sincero, había asumido que mi exesposa los mantendría cada vez más alejados de mí. Sabía que tenía todo el derecho de hacerlo. Al fin y al cabo, no solo había sido un esposo infiel, sino un padre ausente, alguien que nunca valoró ni dio la atención que ellos merecían. Estaba convencido de que, para ella, yo era un pasado que debía olvidarse. Por eso, cuando escuché el timbre, me sorprendí. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Era ella, con nuestros hijos al lado. Ellos me miraban con una mezcla de curiosidad y expectativa. Entonces, mi exesposa, con una mirada serena y una calma impresionante, me dijo que había traído a los niños para pasar el fin de semana conmigo. Me quedé sin palabras, pero antes de que pudiera preguntar o expresar mi sorpresa, ella explicó con una simplicidad desarmante. Sé que lo que pasó entre nosotros fue doloroso, pero eso no debe interferir en los recuerdos que nuestros hijos tendrán de ti. Ellos merecen tener recuerdos de su padre, merecen saber quién eres y conocerte más allá de todo lo que pasó entre nosotros. Ellos necesitan tus historias, tus momentos. En ese momento, no pude contener las lágrimas. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, una realidad que me golpeó con fuerza. Ahí estaba una mujer que tenía todo el derecho de odiarme, de apartarme de la vida de nuestros hijos, y aún así, estaba allí, ofreciéndome una oportunidad para ser parte de sus vidas. Ella estaba eligiendo el bienestar de nuestros hijos por encima de cualquier resentimiento que pudiera sentir hacia mí. Mientras me secaba el rostro, tratando de disimular la emoción, ella solo sonrió, de una forma que casi parecía compasiva. Sin palabras de odio ni venganza, me mostró algo que yo nunca había tenido: madurez. Una madurez que yo nunca había demostrado, que siempre había ignorado. Su generosidad en ese instante me hizo darme cuenta de lo pequeño e infantil que había sido durante todo nuestro matrimonio. Yo, que siempre la critiqué y la culpé, que utilicé su agotamiento como justificación para mis errores, ahora estaba siendo enseñado por la misma mujer que había menospreciado. Los días que siguieron a esa visita fueron una verdadera lección. Curiosamente, comenzó a traer a los niños con más frecuencia. Siempre los fines de semana,
Aparecía, me saludaba con una sonrisa cordial y dejaba a nuestros hijos conmigo, para que pudiera crear recuerdos junto a ellos. Cada vez que eso sucedía, sentía una mezcla de vergüenza y gratitud. Ella me estaba dando una oportunidad que no merecía, y cada fin de semana junto a mis hijos me mostraba cuánto los amaba, cuánto había ignorado y cuánto había perdido por decisiones tan egoístas. Pasar tiempo con ellos, escuchar sus risas, intentar ayudarlos con sus tareas escolares y compartir momentos simples, como ver una película juntos o ir al parque, trajo de vuelta una sensación de felicidad que pensé haber perdido para siempre. Pero junto a eso, vino el dolor del arrepentimiento. Cada sonrisa suya, cada abrazo que me daban, era un recordatorio de lo que casi destruí. Comencé a comprender que ser padre era más que estar presente físicamente. Era estar emocionalmente disponible, algo que solo ahora estaba aprendiendo. La madurez de mi exesposa al permitirme estar en la vida de ellos, incluso después de todo lo que hice, fue algo que me tocó profundamente. Me enseñó, con su ejemplo, lo que realmente significa ser adulto, lo que significa poner el bienestar de los hijos por encima de cualquier resentimiento personal. Ella podría haber elegido seguir adelante y dejarme en el pasado, y nadie la culparía. Pero, en cambio, eligió darme un espacio en la vida de nuestros hijos, y lo hizo sin esperar nada a cambio. Fue una lección de compasión y bondad que me hizo enfrentar mis propias fallas con una claridad brutal. Hoy entiendo que mi comportamiento infantil, mi egoísmo y mi falta de empatía no solo destruyeron nuestro matrimonio, sino que casi me cuestan la relación con mis hijos. Y si puedo dar un consejo a cualquiera que escuche mi historia, diría: no te dejes llevar por la ilusión de que el pasto del vecino es más verde. No cambies el amor verdadero, la familia y el respeto de quienes importan por algo superficial y pasajero. Porque cuando llega la realidad, cuando estás solo y sin nadie, te das cuenta de que nada reemplaza el amor y el cariño que una familia verdadera puede proporcionar. Aprendí de la peor manera que la madurez no está en controlar o exigir, sino en dar y apoyar. Mi exesposa fue quien me mostró eso, cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Hoy, me esfuerzo por ser un padre presente y honrar el espacio que ella me dio, no solo por mis hijos, sino porque sé que esa es la única forma de reparar, al menos un poco, el daño que causé. Aún vivo con el arrepentimiento de todas las decisiones equivocadas que tomé, pero sé que puedo marcar la diferencia de aquí en adelante. Y eso, irónicamente, solo es posible porque la mujer a quien herí profundamente eligió ser mejor de lo que yo fui. Ella me dio una segunda oportunidad con nuestros hijos, y esa es la mayor lección de vida que alguien podría enseñarme.